Lunes de la 15ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 34 al 42 y capítulo 11, versículo 1. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra de Dios. Muy buenos días. A veces pienso que el Evangelio debería de tener algunos encabezados como los periódicos, demasiado amarillistas que captan nuestra atención. Pero muchas veces pienso que no debiera de ser así, que más bien debemos de ser firmes y sólidos en la enseñanza, sin tratar de venderla o sin tratar de maquillarla o mucho menos tratar de hacerla más atractiva. No, el mensaje debe de ser claro. Sin embargo, el Evangelio del día de hoy parece que Jesús quiso decir una frase como encabezado de periódico amarillista para que todo el mundo le pusiera atención. Pero no es solamente que Jesús quiera llamar la atención, no es solo eso, sino que en realidad la misma frase tiene toda una enseñanza que hay que escuchar con atención. Te invito a que escuchemos el Evangelio y que tratemos de ir atrás de cualquier amarillismo que pudiera parecer que lo tiene, para ir y descubrir cuál es la enseñanza. Porque aún en esa misma frase que capta nuestra atención, hay una enseñanza sólida. No es solamente publicidad, no es publicidad, no es encabezado de periódico, no había periódicos en aquel entonces. Es más bien la fuerza de su palabra. Y dice así el texto. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y a los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que pierda la vida por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de allí para enseñar y predicar
a otras ciudades. Vaya que este texto parece que tiene muchos encabezados de periódico. No he venido a traer la paz, sino la guerra. Los hijos se pelearán con sus padres, la suegra con la nuera. Bueno, ese no sería encabezado, todo mundo lo hace. Un saludo a las suegras. Hay muchas que son muy, muy buenas. Pero bueno, en el Evangelio, lo primero que tenemos que entender nosotros es el contexto y la forma en por qué Jesús está diciendo eso y la fuerza con la que Él tiene. Una de las cosas históricas que nosotros sabemos es de que la tierra de Israel, toda esa región, era una colonia del Imperio Romano. Y el Imperio Romano tenía una frase muy conocida, la Pax Romana, la paz romana, ¿verdad? Que supuestamente era un imperio de paz. Y digo que supuestamente porque no tenía nada de paz. La forma en cómo el Imperio Romano ponía paz entre sus habitantes era que el primero que pensara de manera diferente era aniquilado. Entonces, de esa manera no había guerra entre ellos. De esa manera, adentro del imperio no había divisiones. De esa manera, adentro del imperio había seguridad. Todo eso era falso, era superficial. Si alguien pensaba diferente, se le eliminaba, se le mataba, ¿verdad? Si alguien iba a tener una idea diferente a la del César, no, ni se le escuchaba, simplemente se le eliminaba. Por eso Jesús dice, no piensen que yo he venido a traer paz. Y es que hay que entender algo. La paz no es ausencia de conflicto, como la del Imperio Romano. Esa no era paz. Adentro del corazón de cada uno de los integrantes del Imperio Romano había mucho odio en contra del César, pero no lo decían. Y a veces eso sucede también en las familias. Para evitar conflicto, mejor me quedo callada, ¿verdad? Para no pelear con mi mujer, mejor me quedo callado. Y para no pelear con mi hijo y no pasarle un mal rato, mejor dejo que haga eso. Y no, eso no es paz. Eso es alimentar un odio interior que, como la olla express, en algún momento puede explotar. La paz no es ausencia de problema. La paz no es ausencia de guerra. Más bien pareciese que la paz es presencia, pero presencia de Jesús. Por eso Jesús dice, yo no he venido a traer paz. Queda claro que no es la paz que se entendía en ese momento. Pero Jesús dice, yo no he venido a traer paz. Jesús no viene a traer paz. Te lo explico con otra frase. Jesús no viene a traernos verdad. Es Jesús mismo la verdad. Jesús no tiene verdad. Él es la verdad. Jesús no viene a señalarte un camino. Él es el camino. Jesús no viene a darte vida. Él es la vida misma. Entonces nosotros podemos decir lo mismo de la paz. Jesús no viene a traerte la paz como si fuera un objeto, como si fuera una situación, como si fuera algo que tú pudieras tomar. No. Jesús mismo es la paz. Cuando tú lo recibes a Él, tú recibes la paz. No es que Jesús tenga verdad, Él es la verdad. No es que Jesús tenga paz, Él es la paz. Entendiendo esto, podemos comprender que si Jesús tuviera paz, alguien se la pudiera quitar. Y a Jesús nadie le quita la paz, porque Él es la paz. Si nosotros pensáramos que Jesús tiene verdad, pues alguien pudiera quitársela o pudiera distorsionar pero Jesús es la verdad. Ahora, si yo quiero tomar a Jesús en mi vida, si yo quiero vivir en la paz que me da Dios, que me da el creer en Él, que me da el confiar en Dios, wow, entonces sí voy a tener muchos conflictos, entonces sí voy a tener mucha guerra,
Porque el aceptar a Jesús en mi vida primero va a implicar el negarme a mí mismo. Y ya eso voy a tener que morir a mí mismo en muchas ocasiones. Y el morir a mis deseos, el morir a mis apetencias, el morir a mí mismo me va a causar un conflicto de tener que dominarme, de tener que liberarme de mí mismo. Y no puedo darle rienda suelta a mis pasiones diciendo, pues para no estar batallando con ellas, mejor hago lo que quiera. No, eso no me va a llevar a ninguna paz. Lo mismo va a suceder con la cultura de este mundo. Si yo quiero vivir en la paz de Jesús, en Él mismo, en la verdad del Evangelio, en la confianza de Jesús, entonces tengo que luchar contra la cultura de este mundo y remar contra corriente. Yo no voy a aceptar lo que me está diciendo este mundo, que lo que quiere es mi dinero, que lo que quiere es dinero, que lo que quiere es seducirme, que lo que quiere es abajarme. Yo no lo voy a aceptar. No voy a aprobar ni a aceptar las antivirtudes que este mundo me está dando como... Ay, pues es que si todo el mundo aborta, pues ya, yo mejor me quedo callado y ya que sea bajo la conciencia de cada uno. ¡No! Eso no me va a traer ninguna paz. No, pues es que si hay situaciones de conflicto en los impuestos o situaciones migratorias, mejor me quedo callado y así no entro en conflicto. No, eso no te va a llevar a ninguna paz. Al contrario, te va a quitar la paz, porque con una actitud así quiere decir que tú no estás aceptando a Jesús en tu vida. Y aceptar a Jesús es aceptarlo todo Él. Por eso, si Jesús dijera, yo tengo verdad, yo tengo paz, yo tengo amor, yo tengo libertad, ¿qué quieres? No, Él es la verdad, Él es la paz, Él es el amor. O lo tomas a Él todo o no lo puedes tomar. Por eso, sí, Jesús viene a traer conflicto, Jesús viene a traer guerra, pero una guerra que empieza primero en nosotros mismos, si en verdad queremos tenerlo a Él o no. Y también habla de una guerra con la familia, porque es lo mismo. No solo pensar, claro, en alguna situación extrema pudiera ser que algún miembro de la familia esté en contra de Jesús y entonces tú tienes que elegir. Es muy exagerado, pero pudiera ser. Pero lo que es más seguro es de que tú tienes que amar a Jesús por encima de tu propia vida y de tu propia familia y de ti mismo. Porque si tú no amas a Jesús más que a ti mismo, tú te vas a perder. Tú te vas a arruinar porque vas a escuchar tus consejos en lugar de los consejos de Jesús. Incluso puedo decir que aún aquellos que te aman y aún aquellos que siguen a Jesús junto contigo, que pudieran ser aliados, también pueden representar un riesgo, porque se tiene que tener a Jesús por encima de todos, incluso por encima de aquellos que también están siguiendo a Jesús. Porque quizás un día van a optar por darle la espalda y si tú a ellos les diste más confianza que a Jesús, corres riesgo de tú también irte a la borda con ellos. Jesús es la paz. Él no vino a traer paz. Él es la paz. Él es la paz, el amor, la verdad. O lo tomas todo a Él o no lo tomas. No. Si Jesús viniera a traerte amor, felicidad, paz, pues entonces tú pudieras elegir algo y lo demás no. Pero ese no es el caso. Alguien pudiera decir, pues yo quiero la paz que Jesús me da, pero prefiero vivir en mi mentira, así que no acepto la verdad de Jesús. Eso no se puede, porque Jesús es todo un paquete completo. Él es el amor, la paz, la vida. Y aceptar la verdad, tienes que aceptar que va a haber un conflicto para salir de las tinieblas. Aceptar el amor, tienes que aceptar que tiene que haber un conflicto para rechazar aquello que no es el amor. Aceptar la paz que Jesús es, implica aceptar la guerra para rechazar aquello que no es la verdadera paz. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios de la vida, el Dios de la plenitud, el Dios que nos ama, el Dios que
en sí mismo es todo lo que necesitamos. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este lenguaje es un lenguaje muy difícil. Parece que muchos no lo quieren entender o no lo quieren aceptar. Es como cuando un sordo escucha la música de un baile. El sordo no escucha. Pero cuando el sordo está en medio de un baile y ve a todos bailar, él pregunta, ¿qué hacen? Y seguramente le van a explicar por señas. Ellos están bailando al ritmo de la música. Y él va a decir, ¡qué ridículos se ven! El sordo dice eso porque no escucha la música. En el momento en que el sordo escucha la música, va a entender la belleza del baile. Para muchos el Evangelio es algo ridículo, porque no han logrado escuchar la música que el Evangelio tiene. Cuando logras escuchar el amor, entonces entiendes las palabras de Jesús. ¿Y tú? ¿Ya estás escuchando la música del Evangelio? Que tengas un excelente día.